la primera vez, todos pasamos por una experiencia a veces frustrante, ¿no? Porque cuando le rechazan a un artículo a la primera vez, como que dice, bueno, ya no lo voy a volver a hacer, ¿no? Sí, es cierto, Sí, es pero es que cierto. así es esta cosa, nadie nos enseñó. Me acuerdo del primer libro que yo leí, doctor, el de Luis Velázquez Jones, que era del Hospital Infantil de México, cómo Sí, redactar, ¿sí? Ese, pues ahí viene tanto como redactar el artículo para una revista científica, así como la redacción de una tesis. Y eso fue por allá, le estoy hablando de 1994, 1995. Mi sí, primer artículo y haciendo esfuerzos a la revista de Ginecología y Obstetricia fue en 1997. Y la mera verdad, como nadie nos enseñó, y nos es lo cierto. mandaban una vez y nos lo regresaban otra vez y ahí viene para atrás. Y así, ¿no? Y aún así, hasta este momento todavía uno un artículo a publicación y ¿qué pasa? Pues le encuentran los detalles los pares. A veces son pares Sí, que no están de acuerdo con lo que uno hace o con lo que uno no dijo y va para atrás, ¿no? claro. No, sí, es una experiencia nueva, inclusive para todos, aunque hemos publicado, aunque cada artículo nuevo es un nuevo reto. Y también tratar de decir que queremos ser algo diferente también es un reto, porque mucha gente, pues como usted dice, o no está de acuerdo, o piensa que quizá no es tan prioritario para la revista, o quizás, pues no está de acuerdo con, cuando es internacional, cuando lo metes internacional, pues quizá no están de acuerdo que seas de México, o no tienes un renombre como autor, y entonces no estaban seguros de cómo tomarte, si en serio o no en serio. Entonces, realmente, sí es nada más darles, como usted dice, las directrices y realmente es gente que le puedo decir que en el curso, los que están sobreviviendo en el curso, porque son 3, 4 horas a la semana de trabajo, sí es gente que va a tener mucho fruto de esta plática. Y aparte, pues se van a conectar en línea también muchos, pero le digo, sí es, o sea, nadie nos enseña nada y esa es la diferencia. Y cuando dice el doctor Corona hoy en la mañana que el general se quiere parecer a nosotros, pues está difícil porque el recurso humano, todo el esfuerzo que hemos hecho, pues no es una fórmula, pues. Así es. Yo llevo 6 años, doctor, haciendo el curso. No, Seis doctora, y vamos años. a seguir y hay que seguir leyendo y seguir revisando. Esto no se acaba. Es como, pues uno como médico lo sabe, ¿no? No, la formación que obtuvo en la escuela de medicina es con las bases. Hay que seguir. Igual esto es lo mismo. Y lo Ujú. malo es que en la escuela de medicina nunca nos enseñan a cómo escribir, ¿sí? O cómo redactar un artículo. Lo mismo que le Exacto. preguntan o me dicen muchos a mí, es que nadie nos enseña a cobrar una cirugía. Bueno, lo mismo pasa con la redacción científica. Nadie nos enseña. Tenemos que aprender en el camino. Claro, y es un aprendizaje que a veces es doloroso porque yo tengo un artículo ahorita que va a ver la luz después de como 4 o 5 años. Todavía no ve la luz, todavía no me lo aceptan, pero llevo como 4 o 5 años escribiéndolo, reescribiéndolo y analizándolo y pensándolo. Y pues nada más por amor al arte, por amor al arte y por amor a añadir algo de conocimiento en el mundo, ¿no? Que ya ellos ya tuvimos una plática sobre qué es el INAOS y por qué publicamos y es algo completamente, digamos, es un placer que uno tiene, pero es muy personal y se puede ver reflejado en instancias como el SNI o en instancias como CONACYT o en instancias así, pero realmente uno lo hace porque le gusta. Sí, de hecho ahorita uno de los que traigo como ejemplo es uno que acaban de publicar ahorita en Cytokine. Cytokine, si quieres decirlo así, es Ajá. sobre, con los de la maestría en ciencias biomédicas, de química. Ah, Ese ok. se paseó por varias revistas, no crea que fue hasta que por fin llegó ahí a Cytokine y ahí se publicó, pero no fue fácil el camino y varios de los artículos que van a ver, o sea, es de una revista a otra, si no lo acepta una hay que buscar Sí, otra opción, o sea, no hay que casarse con una sola. claro. No, y yo a veces empiezo desde lo más alto, doctor, y a veces pienso de otorrino, pues, que es 2 de factor de impacto, y voy bajando 2, 1.8, 1.6, 1.8 y así, Fíjese, hasta que yo sí me voy de factor de impacto de arriba y voy bajando, y yo sé que igual y no me van a aceptar, pero igual una vez que sí, por ejemplo, este año le decía, yo creo que este año un artículo que hice dije, no hay manera que me lo acepten en esta revista, pero lo voy a mandar y lo mandé y me lo aceptaron. O sea, es que son esas cosas que también depende de los pares y depende de todo, que puedes tener sí, suerte y que te entienden, ¿no? Lo que tú quieres decir.
De hecho, este que le digo, el citocin tiene un factor de impacto alto, pero pues igual, ¿no? Es una, vamos a decir, es una lucha. Este que le digo tiene uno de 2.9 el factor de impacto, esta Muy última bien, revista que le... muy bueno. Entonces, no, pues hay que tirarle, pues, como dice usted, hay que buscar siempre lo más alto y Sí. irse bajando, si ya no... Yo sí le Pero hago, hasta... ¿eh? Yo me voy al más alto, bueno, de donde yo creo mis posibilidades, y voy bajando, 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 y no me amedrento con que tenga 5 rejects, no importa. No, pues, no, Cinco, es que seis, sí, no no, al importa, ya contrario. después, yo sé que siempre puedo publicarlo en las mexicanas, pero yo digo, voy a publicarlo en una internacional. Así es, Ya no, sé es que que sí, empiece con, sí, con es una el propósito americana. de Ujú. uno. Así es, Pero, doctora. pero si no lo intentas, pues no sabrás nunca. Mire, Pero doctor, sí, sí, dígame. pero el que va empezando siempre tiene que empezar primero con para ejercitarse, ¿no? Como dicen, Sí, calentamiento. Y una vez que ya se sientan suficientemente, a menos de que sea algo sobresaliente, como dice, y puedan escribirlo bien, pues entonces hay que claro, mandarlo. Tengan un buen tutor, un buen asesor, ¿sí? Que un digan, mentor, ¿sabes qué? sí. Sí, lo vamos a mandar. No, sí, y yo creo que yo les decía a ellos, sabes que confiar en tu investigación, porque si no confías en tu investigación, nadie lo va a hacer. Tú tienes que ir ahí y confiar en ella y defender la capa y espada, porque siempre va a haber gente que te diga que no, que sí, o que se burle, o que diga, esto no tiene ninguna relevancia cuando termina siendo algo súper interesante, que puedes tener citas, que puedes cambiar la forma de tratar una enfermedad y todo, pero sí tienes que empezar creyendo primero tú en el mensaje. Porque si Sí. esperas siempre que alguien te valide lo que vas a mandar, estás perdido. Estás Bueno, perdido, tú tienes que creer en lo que vas a mandar. algo de lo que yo le voy a decir así son de las citas. Precisamente una de las fortalezas que yo, al menos de los trabajos que he publicado, doctora, y bueno, y no, usted no me dejará mentir, pues son las citas, ¿no? Que es, mis trabajos, aparte de ser, o Sí, los trabajos nuestros, aparte de ser leídos, son citados, pues. No nada más la claro, pura lectura del artículo, sino la citación que se tiene como un impacto de lo que uno está produciendo. Realmente eso es lo que a uno le da satisfacción, porque uno ve, ah, no, mis trabajos salió citado, y en revistas así de alto impacto, pues dice uno, adelante, ¿no? Quiere decir que las cosas las está haciendo bien. claro, y a veces es algo impactante como ahora que somos una comunidad internacional, a veces escribes algo, por ejemplo, estaba checando de un artículo mío, publiqué hace en 2012, 2013, algo así, y está citado por uno de los dos de los grandes más grandes del mundo de esa enfermedad. O sea, dices tú, ¿cómo llegué a eso? Qué padre, pero pues es que si nunca lo haces, tú nunca vas a saber quién te puede citar, dónde puedes estar. O sea, es algo impresionante la cuestión internacional, la verdad. O sea, tienes que tirarle a lo más alto que puedas y ver hasta dónde puedes llegar. Pero sí, yo creo que creer en tu investigación, porque mucha gente te va, y eso lo voy a hablar en la próxima semana, ya como la última clase es que puede haber críticas dentro de los evaluadores que pueden ser muy destructivas, porque los evaluadores son humanos, pues. Somos Bueno, sí, humanos, yo soy evaluador, usted es evaluador, usted es el editor de la revista, o sea, puede uno destruir un artículo, pero no necesariamente uno tiene la razón. así es. Entonces hay que Como le seguir digo, como puede todos no estar de luchando. acuerdo uno. Claro, o sea, somos humanos, también nosotros. Pues doctor, ya si gusta, para no quitarle más el tiempo, somos aproximadamente 14, se van yendo más, yo voy añadiéndolos. Como le digo, este es un formato diferente, estamos haciendo semipresencial, bueno, en línea y sincrónico y asincrónico. Entonces, si usted me permite, se está grabando para ponerla en el Moodle y que la puedan ver también asincrónico. Entonces, si gusta, pues empezamos. El doctor Morgan de seguridad todos lo conocen, es un emblema realmente de la institución, es jefe nuevamente, yo creo que ha sido jefe de investigación, no sé cuántos años, doctor, o sea, yo creo que toda la vida aquí del CIDOX ha sido usted el jefe de investigación, anteriormente era el doctor Edgar Reza López, el doctor fue el creador de la revista médica de la UAS, la verdad es que fue el pionero, la hizo desde cero, o sea, desde las cenizas de nada, él ha sido el promotor absoluto de la revista médica de la UAS, actualmente editor en jefe, y la verdad con mucho orgullo, muy buen jefe de nosotros también como equipo editorial. Gracias, doctor. La verdad es que nos da mucha dirección y para ser jefe se requiere un H-index altísimo, que el doctor lo tiene y la experiencia la tiene. Entonces, la verdad es un honor tenerlo aquí con nosotros. Es una plática que de verdad, aunque ustedes no lo crean, que
he luchado por ella por muchos años, ¿verdad, doctor? El doctor Sí. hoy tenemos el gran honor de tenerlo, la verdad, no saben lo feliz que estoy de tenerlo con nosotros, porque es una plática que es un tesoro, es una joya. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Doctora, pues no, agradecerle a usted y yo creo que la batuta ya pronto se la vamos a dejar, doctora, ¿eh? Ya realmente sí estamos un poquito ya y usted ya tiene todas las suficientes, ahora sí vamos a decir, credenciales, doctora. Sí, aquí no me dejan mentir, No me diga eso. para tomar la batuta de esta revista y sacarla y llevarla a buen puerto, doctora. Realmente, como lo hemos estado haciendo, si ustedes saben, la revista todo está indexada en revistas nacionales con así gracias al esfuerzo y a todo lo que hizo la doctora Celis para que esta revista llegara a estar dentro de las revistas nacionales. Y a lo que vamos ahora es a la competencia internacional, ¿no? Es lo que sigue. Vamos Sí. por cielo, ya estamos trabajando sobre XML. Súper, creo que se cortó un poco, ¿verdad? Ahí. Se cortó, ¿verdad? ¿Verdad, doctores? Ahorita le digo al doctor. Vamos a ver si... Déjame decir al doctor. Creo que es el internet. Sí, de hecho, un poquito esperando al doctor. De hecho, este número, y los invito a ver la revista en nuestra página web, si no pongan revista médica de la UAS. Ah, se cortó un poco, doctor, se cortó un poco. Creo que se salió. Ajá, sí. Sí, no. Ahí está, doctor, ok. Les Sí. decía, doctor, que inclusive el número ese que se acaba de publicar, ya tenemos inclusive gente de Argentina, de Inglaterra, de Azcapotzalco para el mundo también. Sí, la mera verdad es que estamos... De Azcapotzalco tienen... Vamos para arriba y de Iztapalapa para el mundo, no somos Los Ángeles Azules, ¿no? Pero sí tenemos sí, algo de azul. Iztapalapa. Sí, es cierto, ¿no? Y pues muchas gracias por la invitación y darme la oportunidad de platicar algo aquí con ustedes, ¿no? Y pues vamos a continuar, doctora, si me permiten. Sí, adelante, sí puede. A ver, déjame ponerlo para... Ajá, ya está. Listo. Ok, gracias. Doctor. Bueno, pues todos los que nos dedicamos a la investigación, sí, nuestro objetivo es generar conocimiento, pero no es únicamente generar el conocimiento. Tenemos que dar a conocer ese conocimiento que hemos generado. ¿Y cómo lo vamos a dar a conocer? Pues a través de la publicación de los resultados, ¿no? ¿En dónde? Pues una revista que tenga de preferencia un alto impacto y una alta visibilidad, que nuestro trabajo sea leído y si es posible que sea citado. Eso es lo más importante cuando estamos haciendo nosotros investigación. El gran problema que tenemos es que no sabemos cómo, la mayoría de las veces, cómo escribir o cómo empezar a escribir un artículo. Normalmente todas las revistas traen dentro de su vamos a decir, de sus lineamientos generales, las normas que requieren para poder publicar en esa revista. Entonces, vamos a definir primero que el escrito publicado que describe resultados originales de investigación, eso es lo que es un artículo científico. Y entonces nosotros vamos a ver que la evolución que han tenido las revistas académicas han sido enormes. Inicialmente, cada quien encontraba un hallazgo en el laboratorio o en la experiencia clínica, lo redactaba en prosa sin seguir ningún lineamiento, lo mandaba a una revista y se publicaba como tal. ¿Sí? Pero después de vamos a decir, de los sucesos de la Segunda Guerra Mundial, cuando empezaron a ponerse los principios éticos, tuvo que cambiar la práctica, vamos a decir, editorial de todas las revistas y empezar a tratar de organizar de cómo se mandaba un artículo, ¿sí? A publicación. Entonces, la mayoría de los informes de nosotros, los trabajos de investigación que realizamos, no va a ser públicamente válido, o sea, una publicación válida hasta que no esté publicado en una revista primaria arbitrada. Y arbitrada se refiere a aquella que va a ser revisada por pares del área de la cual se está trabajando o se está informando los resultados de una investigación. Y en base a eso es lo que comentábamos ahorita. Si a veces vamos a encontrar pares que no estén de acuerdo con nosotros, pero eso no quiere decir que estemos erróneos. Pero siempre hay que exponernos siempre al escrutinio público para poder decir si lo que hicimos es realmente vale la pena que sea publicado en una revista. Y que no desanimarnos.
Nada más el 90% de los artículos publicados en revistas académicas, fíjense, no son citados y ni siquiera leídos. A veces hablamos de factor de impacto. El factor de impacto de una revista, a veces de 100 artículos que se publican en un año en una revista, únicamente ese factor de impacto puede estar dado por 5 artículos. El resto, los 95 artículos que se publicaron, probablemente ni fueron leídos y mucho menos citados, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso y no desanimar si en algún momento nuestro trabajo que enviamos a publicación a una revista nos lo rechazan. No nos debemos de quedar con eso, debemos de seguir buscando, vamos a decir así como se dice coloquialmente, seguir picando piedra para que en algún momento alguna revista le pueda interesar los resultados de nuestro trabajo y pueda publicarlo como tal. Pero ¿cuál es el problema de eso? Que a veces no tenemos la suficiente formación o nunca nos formaron, ¿no? Para hacer o redactar un trabajo de investigación de una manera formal. Generalmente seguimos prácticas tratando de copiar a nuestros tutores, pero nunca seguimos unos lineamientos porque los desconocemos, ¿sí? Entonces yo creo que... Su presentación, si quiere, no está puesta su presentación, si quiere subirla es que como que sale la presentación. Ah, ok, ahorita la pongo, doctor, aquí. Entonces, déjeme ver aquí, ya los comparto. Es que me sacó de la reunión, doctora. A ver, déjeme ver aquí. A ver. Déjeme ver porque no me... A ver. Déjeme ver aquí en dónde estoy. Sí, aquí. Sí se había podido ver anteriormente. Sí, a ver, déjeme ver aquí entonces. Aquí, ahí está. Ok, ahí me dice si se ve. Se está empezando a ver. Ok. ¿Ahí la ve? Sí. Ok. Entonces decíamos que nosotros, o sea, los médicos generalmente o los investigadores cuando están haciendo un programa, ya sea una maestría, principalmente las maestrías, y no se diga de las especialidades donde tenemos formaciones iniciales o cimientos, como quieras llamarle, de investigación, pues no nos enseñan a escribir, ¿no? Realmente debemos irlo haciendo a través de pequeños cursos y a través de la práctica, porque eso de escribir se aprende como escribiendo, ¿sí? Entonces, sí hay que tener en cuenta, probablemente yo puedo escribir muy bien o puedo realizar muy buena investigación, pero al momento de querer estar aquí platicando con ustedes, a lo mejor ustedes digan, ¿sabes qué? Yo no soy un pobre comunicador de la forma oral, incluso de la forma escrita, por si mando trabajos a publicar y generalmente cada trabajo que mando me lo está rechazando no por el interés que tengan los resultados de la investigación, sino por la forma en cómo yo redacté los resultados de esa investigación, cómo estoy haciendo el informe de esa investigación, porque mi trabajo puede ser muy interesante, pero la forma en cómo lo estoy presentando es como no les interesa a los editores principalmente de la revista a la cual lo estamos enviando, porque son los primeros que evalúan nuestro trabajo para ver si es candidato o no a ser publicado en esa revista. Una vez si ven que es candidato, ya lo pasan a los revisores pares, que son los que realmente van a dar el dictamen de si se publica o no el trabajo al final. Entonces, ¿por qué publicar? Vamos a publicar nosotros por varias razones, ¿sí? Porque primeramente la palabra escrita, más que una ponencia en un congreso, un trabajo publicado en una revista científica va a alcanzar una mayor audiencia. No voy a hablar de cientos, voy a hablar de miles en ocasiones hasta los cuales pueda llegar ese trabajo publicado. ¿Sí? En cambio, una presentación de un resumen que presentamos en un congreso, un póster, los pósters, dígame cuántos van y los visitan. Son escasos los asistentes a un congreso que van y revisan lo que uno está mostrando en un póster, en un resumen que realizó del trabajo que nos llevó a veces años poder concluirlo. Y para que lo vean 3, 5, 10, no, pues no, yo creo que no es. Lo ideal es que esos resultados se den a conocer a través de una publicación. ¿Y por qué? Bueno, estos son los motivos. Muchas veces porque queremos ingresar al SNI, porque queremos obtener el perfil PROMEP deseable que otorga la SEP, porque tenemos una buena productividad, por tener un reconocimiento en la comunidad científica, ¿sí? O
si yo tengo antecedentes de haber realizado investigación y esta investigación se ha publicado, es mucho más fácil que instituciones gubernamentales y no gubernamentales me otorguen apoyos si es que requiero para realizar una investigación, ¿sí? Entonces, yo creo que son varios los motivos los cuales nos deben de llevar a reportar los resultados de una investigación a través de una revista de prestigio, principalmente, y si no, pues una revista que tenga una difusión alta. Entonces, ¿pero qué va a aumentar la probabilidad de que nuestro trabajo sea publicado? Que esté bien diseñado, que los resultados deben contestar una pregunta de investigación que sea realmente importante. A eso me referí ahorita. Podemos tener una pregunta demasiado importante, nuestros resultados ser interesantes, pero si nosotros no lo podemos redactar de manera adecuada, pues ese trabajo, al momento de ser presentado ante un editor, lo más seguro es que no lo rechace, ¿sí? Entonces, generalmente la escritura de científica, no sé, esto ya lo debe de haber tocado la autora, pero tiene tres estructuras. Primero, uno tiene que pensar, y pensar, el pensamiento es algo que nos lleva a nosotros a estar realizando preguntas de investigación que nos van a llevar a generar conocimiento. Pero además de que ese pensamiento no es únicamente es algo que de una pregunta que quede en el aire, hay que estructurar esa pregunta, hay que estructurarla de una forma adecuada, ¿sí? Y una vez que ya la estructuramos de una forma, hay que darle estilo, no el estilo de una poesía, de un poeta que le busca frases rebuscadas, no, es el lenguaje sencillo el que nosotros vamos a poner, siempre y cuando cuidando la gramática, o sea, hay una cosa que se llama sintaxis, porque a veces mezclamos palabras sin un orden adecuado y de lo que queremos decir, y ahí se queda la palabra, se pierde el sentido de lo que estamos queriendo dar o queremos comunicar. Entonces hay que tener estos tres aspectos, cuidarlos al momento de estar tratando de redactar un escrito. Afortunadamente, o sea, todas las revistas, al menos en biomedicina, siguen una estructura muy lógica, que es el formato INRI. Y ustedes todos lo conocen, debe de llevar introducción, material y métodos, resultados y discusión. Ya lo demás del título, las características del título, de las características de las referencias y los agradecimientos, los autores son añadiduras que uno le debe de poner al escrito médico. Pero siempre estos cuatro apartados deben de, prácticamente vamos a decirlo, es el corazón del escrito. Si uno no redacta adecuadamente estos cuatro, pues prácticamente nuestro trabajo no va a tener una estructura adecuada y al momento de presentarlo, como le digo, los revisores al momento, si encuentran un desorden en la manera de cómo redactamos la información, pues ni siquiera se van a dignar a revisarlo. Entonces, ¿de qué parte la lógica de del formato INRI? Pues la introducción. ¿Qué es la introducción? Pues aquí es donde nosotros vamos a delimitar el problema. ¿Qué nos llevó a realizar esta investigación? Y al final de la misma, ¿cuál fue el propósito de esta investigación? ¿Cómo se estudió el problema? Es lo que corresponde al apartado de material y método. Son los métodos que nosotros utilizamos, los criterios, la población, los criterios de inclusión, de exclusión y de eliminación, que utilizamos para seleccionar nuestra población de estudio, ¿sí? ¿Cómo medimos? ¿Cuáles fueron las variables de interés primario, de interés secundario? ¿Cómo las medimos? ¿De qué manera las medimos y qué utilizamos para medirlas? Aparte, aquí se va a incluir lo que son los aspectos estadísticos. ¿Cómo analizamos, sí, la relación entre variables? ¿Qué pruebas estadísticas utilizamos? Porque muchas veces ahí es donde muchos revisores no quedan de acuerdo y a veces se le pide opiniones a revisores estadísticos para que den su opinión en ese apartado especial si las pruebas estadísticas utilizadas para analizar, ¿sí?, los resultados fueron las adecuadas para el diseño que estamos planteando. Ahora vamos a hablar sobre los resultados. Los resultados siempre hay que redactarlos de una manera lógica, siempre de lo general a lo particular. Y empezamos, yo siempre le digo, siempre la primera tabla que deben incluir dentro de su redacción, dentro de su escrito médico, es la tabla de características generales de la población. No la tabla que les genera el programa estadístico. Hay que editar una tabla, hay que editarla en Word de preferencia. Si es un estudio descriptivo, pues va a ser una sola población, pero si nuestro estudio es comparativo, hay que poner la tabla de características generales de las poblaciones que estamos estudiando, porque muchas veces no me lo han... Cuando a mí me llega la revista, lo primero que veo yo, al momento de plantear los resultados, es ver el estado basal de nuestra población.
ver si estoy estudiando 2 o más grupos, ver si estos grupos en su estado basal son comparables. ¿Y qué me lo va a decir si hay comparabilidad entre los grupos? Esa tabla de características generales del estudio que ustedes me están mostrando en los resultados, ¿sí? Y una vez que ya tenemos esos resultados, pues hay que interpretarlos, saber qué significan eso. ¿Realmente viene a contribuir a generar algo? ¿Es diferente de lo que ya está reportado? ¿O qué hace que esas diferencias realmente sean y por qué son? Existen varias diferencias entre las razas, en la edad, en la severidad, etcétera. Eso ustedes como investigadores lo deben de analizar. Ahí es donde viene redactar la discusión. Realmente requiere el ejercicio mental, el conocimiento que el investigador tiene sobre el tema, ¿sí? Porque no pueden redactar una discusión si no conocen el tema. Ahí es donde realmente muchos revisores se enfocan a ver cuál es la interpretación que nosotros le estamos dando a los resultados que obtuvimos del trabajo de investigación. Entonces, nosotros aquí generalmente pedimos que se cumplan con estos requisitos para cuando uno le llega un trabajo para publicación. Un buen título, resumen en español y en inglés, una introducción. Ahí va, al final les voy a decir más o menos de la plática cuál debe ser una extensión apropiada o adecuada para cada uno de los apartados de introducción, material y métodos, resultados y discusión. ¿Sí? Una extensión que uno debe contar y no, porque una introducción demasiado larga quiere decir que nos estamos perdiendo en un pantano, no estamos concretándonos en el problema en sí que estamos tratando de investigar. Una discusión demasiado corta quiere decir que no tenemos un conocimiento suficiente sobre el tema que estamos estudiando o analizando. Entonces, el formato IRMI, como digo, nos ayuda a organizar y a escribir el texto y nos facilita. Nosotros como revisores, la autora Perla, etcétera, nos ayuda muy bien para ver cómo vamos a ir analizando y desglosando ese trabajo que nos fue enviado para revisión y una posible publicación dentro de la revista, ¿sí? Entonces, y los lectores, finalmente, inicialmente, ¿qué es lo que lee un lector? Lee el resumen. Si el resumen le parece interesante, está bien escrito y tiene unos resultados que llaman la atención, se pasa al siguiente apartado, que es ya leer el cuerpo, el texto completo del artículo. Si el resumen no le llama la atención, olvídense que vaya a continuar y lea el trabajo completo. Y si un trabajo no se lee de manera completa, difícilmente se lo van a citar si es que fue publicado. Bueno, aquí en el título del artículo, muchas veces, aquí va, se lo estoy poniendo del proyecto de tesis porque todos los títulos me ponen realizado en el Hospital Civil de Culiacán. ¿Qué importancia tiene? A ver, si yo les preguntara a ustedes, ¿qué importancia tiene? O sea, ¿existe alguna diferencia el que yo le ponga que este trabajo fue realizado o no en el Hospital Civil de Culiacán? Pues yo creo que no. Debe de enfocarse el título. Lo único que hace es hacer más extenso, más el título. Los títulos deben de ser breves, pero informativos, teniendo el qué, el por qué y el para qué. O sea, dentro del mismo título, que me sea informativo, la que me indique la relación que existe entre 2 o más variables. Ahora, pueden ponerlo como afirmativo. No se recomienda poner títulos afirmativos donde ustedes ya estén dando a conocer. Pueden poner X o Y, pero nunca pongan los títulos afirmativos. No, que el hallazgo positivo, que se encontró relación. No, hay que poner lo que se está haciendo, comparando, pero nunca poner lo que es títulos positivos. Eso lo vamos a ver más adelante. Acuérdense que el título, eso es lo que va a aparecer en los sistemas de indexación. ¿Qué es lo primero que aparece cuando ustedes ponen su nombre en PubMed o una palabra clave? Lo primero que aparece es el título. Si ustedes le llama el título, la atención el título, ustedes van a revisar el trabajo. Lo primero que les aparece después de que han revisado el título, les va a aparecer el resumen o el abstract si es una base de datos en inglés. Entonces, ahí es donde vamos a ir trabajando sobre eso. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes, como si quieren hacer una buena redacción, deben de tener un buen título, o sea, redactar un buen título para su trabajo. El título se puede modificar desde que uno se plantea el proyecto de investigación hasta que va a mandar a publicar, ¿sí?, el trabajo final. O sea, un título siempre va a ser modificable y va a ser modificable de acuerdo a lo que ustedes estén planteando, principalmente de acuerdo a los resultados, ¿sí?
Entonces hay que ver de la mejor manera cómo pueden redactar un título que sea interesante y que sea adecuado. Y aquí en el título siempre hay que cuidar la sintaxis, o sea, el orden de las palabras, tratando de que la información sea la adecuada y no estén tratando de poner palabras antes o después de lo que no quieren dar a conocer. ¿Sí? Entonces aquí hay que cuidarlo. Eso es lo principal que tenemos que cuidar, la sintaxis. ¿Sí? Bueno, ¿y cuáles son las características de un buen título? Es uno, ahora, muchos nos han dado a conocer de que debe no ser mayor de tantos caracteres, no mayor de 20 palabras, que de 15 a 20 palabras. El título debe de tener las suficientes palabras para ser informativo de qué es lo que viene después de él. ¿Sí? Eso es lo que tiene que tener un buen título de un artículo, que describa adecuadamente el contenido del trabajo que estamos tratando de publicar. ¿Sí? Y acuérdense que eso, como le decía, si ustedes se meten a PubMed, ¿sí? PubMed utiliza palabras claves para la indización. Entonces, dentro de su título, deben ustedes buscar cuáles son las palabras claves que les permitan que una vez que un lector se meta a la base de datos, ponga unas palabras claves, garantice que su trabajo esté esas palabras claves para que puedan leer, cuando menos, su trabajo de investigación. El título tampoco no hay que poner títulos muy lacónicos, o sea, muy cortos. El título debe ser adecuado, o sea, en cuanto, y lo que les comentaba al inicio, estudios sobre, acuérdense que se trata de un estudio, no tenemos que repetir que esto es un estudio observacional sobre el análisis de los resultados, sabemos que es un estudio, no tenemos por qué poner estudio de nuevo. Investigación, pues es un trabajo de investigación lo que estamos tratando de reportar, entonces no hay que tratar de poner ese tipo. O observaciones, máxime, si es un estudio de corte, ¿por qué poner observaciones? O sea, si sabemos que es un estudio observacional donde se están observando ciertas características de una población determinada, ¿sí? Entonces hay que tratar de ahorrarse este tipo de palabras que de nada nos llevan y que lo que hacen únicamente es hacer extenso el título. Por ejemplo, aquí le voy a poner un ejemplo. Acción de los antibióticos sobre las bacterias. Ese título no dice nada, porque no dice ni qué antibiótico ni qué bacteria. Entonces hay que tratar de ser más específicos y no tan generales en la elaboración de un artículo, ¿sí? De la forma como dicen, si lo vemos, es un título corto que lleva lo que se quiere hacer, con qué y en quién, ¿sí? Acción de los antibióticos sobre las bacterias. Pero ¿qué pasa? No está dando información ni qué tipo de antibióticos ni qué tipo de bacterias, ¿sí? Entonces, si ya nos vamos a hacer un título que sea un poco más adecuado, pues podemos analizar cualquiera de estos que estamos viendo aquí, ¿sí? Que especifique el tipo de antibiótico y el tipo de bacteria que estamos tratando de estudiar. Entonces, siempre hay que tratar de cuidar esos detalles al momento de estar redactando un título. Entonces, hay que ver, o sea, por ejemplo, hay títulos que no definen, dice, no define acción, por lo que un título más inhibición del crecimiento de micobacteria en tuberculosis por estreptomicina. Estamos viendo la acción puede ser inhibición o puede ser la lisis, etcétera, de la bacteria y por X antibiótico, en este caso la estreptomicina. Entonces hay que ser específicos al momento de estar redactando el título del trabajo. La otra, la importancia de la sintaxis, y aquí recalco porque a veces ponemos palabras antes o después de donde deberían de ir. Por ejemplo, aquí vamos a leer esto, mecanismo de supresión de la neumonía no inducida transmisible, no transmisible en la rata inducida por el virus. Aquí, ¿cuál es lo que ustedes ven más? Por ejemplo, en la rata inducida, nosotros no podemos inducir ratas, ¿sí? Entonces, habría que ver aquí el orden de la sintaxis. Esta palabra inducida es lo que hace ruido cuando uno analiza o trata de desglosar este título de este artículo. Entonces, hay que analizar bien el orden como vamos a redactar nuestro título del trabajo, ¿sí? Entonces, si nos vemos, el significado y el orden de las palabras del título son importantes para que el lector vea el título en el índice de la revista y para que se incorpore este artículo a los sistemas de indización. Eso es la importancia del título. Entonces, y les comentaba, los términos del título deben limitarse a aquellas palabras
¿sí? En las famosas palabras claves que subrayen el contenido significativo del trabajo de forma que éste resulte a la vez comprensible y localizable en las bases de datos. O sea, nuestro título siempre debe estar, siempre para cualquier lector que busque información, nuestro artículo, si utilizamos las palabras adecuadas, siempre va a estar en su búsqueda. Siempre que busque sobre el tema en particular sobre el que estamos nosotros tratando. Alguna revista, por ejemplo, nosotros siempre manejamos el título del trabajo y le sugerimos o le solicitamos al autor que nos envíe un título corto. Acuérdense, siempre en las cornisas de los trabajos publicados siempre aparece un título corto, ¿sí? Este título corto no debe de ser, a veces dicen no mayor de 40 caracteres, incluso incluyendo los espacios, ¿sí? Porque es el título que da una información general de lo que se trata el trabajo que estamos nosotros, porque muchas veces nos vamos a la página 3 del artículo y no tenemos el título original. Entonces, cuando ya vemos en la cornisa, vemos el título corto del trabajo, junto con el nombre del autor principal. Entonces, siempre se les sugiere que nos mande. Si no lo mandan ustedes, nosotros tratamos de recortarlo y ajustarlo a lo que la revista requiere, ¿no? Si ustedes no nos mandan el título corto. ¿Y cómo encontrar las palabras clave de su trabajo? Si ustedes no conocen cuáles son las palabras clave, pues se van a meter a PubMed y ahí en Mech, en los medios que van a encontrar ustedes cuáles son las palabras claves que corresponden para su trabajo de investigación y en base a ellas tratar de conformarlo. No quieran, ahora, si ustedes ustedes pueden proponer palabras claves. Si es una palabra nueva y creen que se incorpore dentro de esto, ustedes la pueden sugerir y la pueden proponer dentro de la base de datos de PubMed, que es la que maneja la Librería Nacional de Estados Unidos y que es la base de datos que la mayoría consultamos, ¿sí? Y sobre el que la mayoría de las revistas buscan estar indizados. Y que ese sería nuestro propósito, llegar a estar indizados en PubMed de tal manera que nuestra visibilidad sea mejor, junto con Scopus, junto con, o sea, en varias de las bases de datos más importantes, tratar de que nuestra revista esté ahí, porque es la visibilidad real que nos va a dar para nuestra revista. Entonces aquí es donde nosotros vamos a buscar todo esto, ahí lo van viendo, ustedes se van metiendo hasta que encuentren cuáles son lo que ustedes pueden sugerir o las palabras que existen ya como palabras claves que permitan que su título pueda ser indizado. ¿Sí? Y aquí lo van a encontrar, ahí van a la búsqueda y lo verifican y ahí van a encontrar, pueden encontrar el archivo en extenso, en XML o lo pueden encontrar en Excel y ahí lo pueden descargar y ustedes tener su base de datos de palabras claves de acuerdo a lo que ustedes estén tratando de redactar. ¿Sí? Y ahí aparece el índice, vienen por orden alfabético, de tal manera que lo pueden encontrar sin ningún problema. Por ejemplo, en el caso de ginecología, si yo quiero ver cuáles son las palabras que puedo utilizar como palabras claves de acuerdo al trabajo que estoy publicando, pues aquí viene un listado, y más si se trata de pacientes embarazadas, bueno, ahí vienen las palabras que puedo utilizar como palabras clave. Acuérdense que todo trabajo, al final de cada resumen, se le pide que pongan de 3 a 6 palabras clave. Bueno, pues aquí las pueden tomar, pero siempre porque esas son las que van a garantizar la búsqueda. Al momento de que ustedes estén tratando de buscar un trabajo, deben de poner esas palabras claves que son los identificadores, vamos a decir, en general, del trabajo de investigación que nosotros estamos tratando de publicar. Aquí es importante reconocer que no debemos, en el título, nunca se debe de poner ninguna abreviatura, ¿sí? No tratar de abreviar nada. No debemos utilizar nombres de patente. Siempre hay que utilizar nombres genéricos de lo que estamos tratando de analizar o de estudiar o dar a conocer. ¿Sí? Igual hay que tratar hasta donde sean los títulos con interrogación. ¿Qué sucedería? No, hay que ponerlo, o sea, lo que estamos tratando de investigar. Si estamos tratando de hacer un estudio donde estamos buscando la relación entre dos variables, bueno, el título debe identificar que nosotros estamos tratando de analizar esa relación entre dos o más variables. ¿Sí? Entonces, aquí sí les voy a decir que si la parte del título, entonces deben de seleccionarlo y no quedarse con el primer título. Analicen el título una y otra vez hasta que tengan el trabajo final terminado. El título siempre va a ser modificable.
Nunca es porque ya no, ya propuse este título y me voy a quedar con este. No, el título siempre uno lo va analizando y puede modificarlo, puede cambiarlo hasta que uno diga, sabes que ya tengo el trabajo final, como yo quiero que quede y mi título va a ser este. Pero analícenlo bien. Nunca se queden con el primer título que ustedes, analícenlo, que realmente es lo que ustedes quieren dar a conocer o quieren dar dentro de que dar la información que su trabajo tiene, es lo que tienen que poner. Otra cosa que causa, y no me voy a detener mucho, pero nombres de los autores. ¿Cuál es el orden de los autores? La autoría siempre es un problema y más cuando en las tesis y al final cuando, acuérdense que el que genera la pregunta de investigación, no es fácil generar preguntas de investigación. ¿Y quién va a ser el que concibe la investigación? El que genera la pregunta. Ya lo demás, la búsqueda de información y la redacción no quiere decir que eso ustedes hayan generado, porque yo puedo, a ver, doctora fulana, a ver, X, deme una pregunta de investigación. Y se quedan callados. Entonces, el que genera la pregunta, el que genera esa interrogante de investigación porque sabe que existe una laguna en el conocimiento sobre ese aspecto, es realmente el que tiene la patria potestad de la investigación. No el que hace el trabajo de campo, no el que al final revisa el artículo final, el que hace el análisis estadístico, no. El que genera la pregunta de investigación es el que tiene la patria potestad del trabajo. Y por lo tanto, ¿dónde debe estar su lugar? Debe ser el primer autor. El segundo lugar, y puede ser el segundo, el tercero, son aquellos que ayudaron en el trabajo de campo, que esa era la recolección de la información. Inicialmente, y me voy a repartir allá a finales de los 90, inicio del 2000, en los institutos de renombre, siempre el jefe de la división o el jefe de servicio parecía el último, porque ese le daba un reconocimiento al autor. Se decía que era el que más sabía sobre el tema. Si ustedes se ponen a revisar artículos que fueron publicados en los 90 o inicio de los 2000, van a encontrar que siempre el jefe que estaba en ese momento encargado de un servicio o de una división, siempre, aunque no haya participado, siempre aparecía al final del trabajo. Entonces se decía que ese era el que tenía el conocimiento sobre el tema. Actualmente eso prácticamente ya no sucede. Ahora se le da mucha importancia al primero y apréndanse bien eso, al autor de correspondencia. El autor de correspondencia asume cierta importancia porque está asumiendo que puede defender en cualquier sitio los resultados del trabajo de investigación, al igual que el primer autor como responsable de la génesis de la pregunta. Todas las revistas, y me voy a adelantar un poco aquí, ¿sí? Les van a pedir esto. Les van a pedir primero el orden de los autores que participaron en el trabajo, pero también les van a pedir que llenen ese cuadrito. De hecho, el Comité de Editores Internacional de Editores de Revistas Biomédicas tiene un checklist para considerar a alguien como autor, ¿sí? Y únicamente debe de aparecer en el trabajo aquel que sea considerado o cumpla con al menos 2 o 3 de estos requisitos que vienen plasmados, ¿sí? Dentro de este checklist. Si no, no puede, y generalmente son los primeros 3 aspectos. Generalmente haber participado en la génesis, en la colección y en el análisis de los resultados. Si no participaron en eso, no tienen nada que hacer, ¿sí? Como autores de ese trabajo. Y eso se los piden para que lo pongan en ese checklist. Entonces, no pongan esa lista de lavandería. No, porque nos interesa que todo el servicio participe y ponen una lista de autores en el trabajo, como que dándole, ahora sí, créditos a alguien que realmente ni conoce y si uno le pregunta sobre el trabajo, no lo puede defender. Entonces, creo que consideren bien lo de la autoría en ese sentido. No pongan la famosa lista de lavandería, que todos los que están en el servicio van a aparecer como autores. Solamente aquellos que hayan participado activamente en el trabajo son los que deben de aparecer. Entonces, esto es el resumen de lo que el Comité Internacional de Editores de Revistas Biomédicas toma en cuenta para ser considerados como autor. Aportaciones importantes en la idea y el diseño del estudio, la recogida de datos o el análisis, que eso fue lo que le comenté ahorita, la redacción del borrador del artículo o la revisión crítica, porque aquí no se queden con que yo lo escribí. Si ustedes se quedan con que ustedes escribieron su trabajo y no se lo dieron a alguno de sus compañeros o colegas antes de enviarlo a una revista para que se los analice y lo vea de una forma crítica, porque uno puede decir que está bien, pero al momento de que otros ojos ven ese trabajo,
pueden encontrar errores que a ustedes le pasaron desapercibidos. Entonces es importante dárselo a algún colega su trabajo antes de enviarlo a publicación para que se los revise. Y todos los autores que participan en el trabajo deben dar la aprobación para ser enviado a publicación. ¿Sí? Y aquí es donde les pongo, o sea, siempre aquí van a aparecer, si ustedes buscan la relación, acuérdense que en latín, o sea, ahora sí los latinos tenemos padre y madre, no como los americanos que únicamente tienen un solo apellido. Entonces, generalmente cuando nosotros como latinos vamos a mandar nuestros nombres como autores, siempre nuestro apellido paterno y nuestro apellido materno siempre deben ir conectados por un guión, ¿sí? Y el nombre aparte, de tal manera que la base de datos al momento de indizarlos los van a indizar de esa manera. Por ejemplo, si ustedes en la búsqueda en PubMed, Celis Aguilar, debe ser Celis-Aguilar, ¿sí? E-M, Erika María. Así va a aparecer también en la búsqueda porque si mandan únicamente Celis, puede haber muchos con un solo apellido Celis. Entonces, no van a saber, a menos hasta que analicen el trabajo y el sitio donde se realizó, que se trata de la autora Celis Aguilar, ¿sí? Entonces, nosotros como latinos siempre que mandemos un trabajo, lo debemos de mandar con nuestros dos apellidos conectados por un guión y el nombre o los dos nombres que tengan. ¿De acuerdo? Porque eso, así es como ustedes se van a buscar en las bases de datos. Si es que mandaron a publicar algún trabajo y fue aceptado para tal, como tal. Luego de lo que viene del título de los autores, bueno, el resumen. Aquí el resumen lo único que hace es ver qué tanta capacidad de síntesis tienen ustedes, como en el momento de estar redactando un trabajo. Porque a veces la mayoría de las revistas piden un resumen que no sea, algunas de 150 palabras, la mayoría lo piden que no sea mayor de 250 palabras, ¿no? Y si ya es redactada en prosa, como algunos que no piden un resumen estructurado, que ahorita vamos a hablar de la diferencia entre un resumen estructurado y un resumen en prosa, pues a veces los resúmenes en prosa piden que no sean mayores de 300 palabras, dependiendo de la revista, porque eso siempre hay que leer las normas para los autores de cada una de las revistas para ver cuál es la extensión máxima que piden para un resumen. Un resumen estructurado es aquel que tiene objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones. Ese es un resumen estructurado, ¿sí? Y siempre hay que ponerlo. Hay una revista, por ejemplo, en Gineco, donde piden, en ginecología, que pide el objetivo, pide el lugar donde se realizó, el diseño, participantes, resultados y conclusiones. O sea, son excepciones a la regla del formato estructurado general de la mayoría de las revistas que piden objetivo, que piden material y métodos, resultados y algunas le van a agregar al inicio, antes del objetivo, que pongan una pequeña introducción. Pero eso va a depender mucho de la revista. Entonces, para ver qué es lo que está pidiendo como resumen la revista, debemos revisar lo que tiene publicado esa revista para más o menos apegarnos a los criterios que ella está solicitando. Entonces, aquí, como les vuelvo a repetir, ustedes tienen que saber dominar, no utilizar palabras innecesarias. Por ejemplo, en los conectores, los artículos indeterminados, tratar de omitirlo lo más que se pueda, ¿sí? Tratar de darle información que ustedes darían con 100 palabras, darlas con 50 palabras. O sea, aquí es donde ustedes tienen que aprender a sintetizar lo más que puedan para poder tener un buen resumen que sea informativo. Los resúmenes no llevan bibliografía, no llevan figuras, no llevan nada. O sea, los resúmenes de las que van a ser enviados a revistas. Los resúmenes que van a enviar a presentaciones como póster, bueno, eso es otra cosa. Estamos hablando para trabajos que van a ser enviados a publicación a una revista. No llevan bibliografía y no llevan cuadros ni tablas, ¿no? Generalmente eso tenemos que grabarlo. Porque a veces me quieren poner bibliografía dentro del resumen, me quieren poner tablas o cuadros. No lleva nada de eso. Entonces, ¿cuál es el objetivo del resumen? Pues le permite a los lectores identificar rápido exactamente el contenido del documento. Y como les decía al inicio de la plática, esto es lo que realmente va a despertar el interés del lector cuando estén viendo su trabajo publicado. Es lo que les va a llamar. Si les llama la atención el resumen, se pasan a la siguiente parte, que es el cuerpo total del artículo. Si no, ahí se queda. Y vámonos al siguiente. Y además que, como les decía, esto es lo que va a aparecer de primera instancia en la mayoría de las bases de datos, ¿sí? Entonces es lo que aparece y es lo primero que lee el lector que anda haciendo la búsqueda en cualquier base de datos. Entonces, el resumen estructurado, como les decía, la mayoría lleva siempre
objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones. Y lo que le decía al final, podemos poner de 3 hasta 6 palabras claves que son los identificadores del trabajo que estamos nosotros presentando. ¿Sí? Aquí yo les pongo aquí la parte de la revista médica, donde vean ustedes que se tienen que ir a las normas para los autores para ver cuáles. Ahora, muchas revistas, ya más adelante cuando me vaya a poner, pueden no publicar trabajos en inglés. Ahora estamos haciendo la excepción. Si lo ven, podemos empezar a publicar trabajos en inglés completamente, o trabajos traducidos por completo, o bien únicamente el abstract, ¿sí? Pero los dos deben de tener un resumen en español y un resumen en inglés. Todos los trabajos que se envíen a la revista médica de la UAS. Las de mayoría de las revistas internacionales, pues únicamente les van a solicitar que tengan un buen resumen en idioma inglés. Ahora, ¿cuál es la palabra? Porque muchas veces me ponen la palabra, la mayoría utilizan el término abstract para hablar de resumen en inglés, ¿no? Entonces, esto es lo que estábamos viendo. No incluir referencias bibliográficas, tablas, no figuras, ¿sí? Eso es lo que les debe de quedar ahí, que no manden resúmenes con eso. Entonces, esta es la parte, generalmente la mayoría viene el objetivo, material y método, resultados y conclusiones y las palabras claves al final, ¿no? Entonces, para que no les quede ninguna duda. Y la mayoría de los journals internacionales, eso es lo que piden. A menos algunos, excepción, son la excepción a este formato estructurado del resumen. Por ejemplo, este que les acabo de mencionar, este es uno del artículo de Leptina. Vean, generalmente el apartado, ellos piden una introducción antes del objetivo del estudio. En la otra revista no pedían que se pusiera una introducción. Ellos sí piden que aquí en esta revista entonces hay que revisar bien el formato como lo está solicitando la revista a la cual nosotros tratamos de enviar nuestro trabajo para publicación. Entonces, aquí normalmente un buen resumen va seguido de un buen artículo. Un mal resumen es presagio de males peores, dice, o de peores males, como le quieran llamar. Entonces, escriban bien un resumen y ustedes van a llamar el interés del lector y por lo tanto se va a seguir con el cuerpo de su artículo. Y lo que les decía, la capacidad de síntesis. Si ustedes pueden exponer lo que hace falta en 100, ¿por qué utilizar 200? ¿Sí? Entonces traten de omitir en la redacción del resumen lo más que se pueda palabras superfluas o innecesarias. Otra cosa, a veces quieren poner toda la información en el resumen. No, el resumen siempre debe ir enfocado a sus variables de interés primario y generalmente no tienen que poner todos los criterios de inclusión, de exclusión y de eliminación. O sea, no, simplemente decir cuál es la población que estudiaron, ya si quiere ver cuáles fueron las características generales, que se vayan al estado basal, que vean lo que es material y métodos para ver las características así específicas de esa población que nosotros estudiamos. No hace falta en el resumen ser tan extensos, hay que poner nada más en quiénes, el qué y el por qué, ¿sí? Nada más, punto. Bueno, ahí termina el resumen. Ahora hay que pasar a la introducción. Aquí en la introducción, y es una cosa que a veces nos llega, ¿no? La introducción, a veces hacen una mezcla empiezan con lo que debería ir al final, empiezan al inicio y lo del inicio lo ponen al final. No llevan un orden, una lógica. Generalmente el resumen sigue una lógica bien estructurada que es ir de lo general a lo particular, a lo que yo estoy planteando. De tal manera que al final la introducción debe terminar con el propósito de la investigación. Siempre ustedes van a leer al final de un trabajo publicado, the purpose o del propósito del presente trabajo fue lo que ustedes hayan tratado de investigar. ¿Sí? Siempre al final de la introducción. La otra es las referencias. Las referencias de la introducción, cuando la están escribiendo, generalmente buscan referencias de 10, 15 años. O sea, la mayoría de las revistas dicen que más del 50% de las referencias que ustedes estén utilizando en su texto deben de ser de no más de 5 años de antigüedad. A veces es necesario, en algunas ocasiones, un artículo que es clásico, como le decía la autora, de alguien de renombre que publicó un artículo hace 10, 15 años y que ese artículo se ha citado cada vez que se publica un artículo. Bueno, ese no lo podemos dejar de citar,
pero que no la mayoría de sus referencias que estén utilizando para elaborar su introducción tengan 10, 15 años de antigüedad y que únicamente dentro del cuerpo de las referencias pongan una o dos o tres como referencias que tienen menos de 5 años. Y se lo digo, me acaban de mandar un artículo a revisar, donde únicamente 3 referencias de 20 eran menores de 5 años, el resto eran de más de 5 años. ¿Qué fue lo que hice yo? Pues que había que actualizar porque esas referencias eran demasiado antiguas, o sea, a menos y se pone a buscar uno en la base de datos sobre el tema en cuestión, por ejemplo, hay revistas que le permiten a uno el acceso a Scopus para ver si realmente las referencias que están poniendo están bien, concuerdan con lo que está poniendo el autor y ver si existe más información sobre el tema que estamos investigando. De hecho, nos dan acceso libre durante un mes a los revisores para poder hacer ese tipo de análisis. Entonces, se les solicita que cuando menos sus referencias sean lo más actuales posibles, si es que hay información sobre el tema. Y la redacción de la introducción siempre debe de seguir un orden lógico y cada referencia sigue un orden progresivo. De cómo lo pongan, bueno, nosotros solicitamos generalmente que las referencias en la revista médica de la UAS siempre sean colocadas como superíndices. Si ustedes revisan la revista, todas las referencias en el cuerpo de la introducción y la discusión están como superíndice, no están como entre paréntesis, que algunos la estilan ponerlas como tal o entre corchetes. Hay otras revistas que lo ponen, pero generalmente el formato que utilizamos nosotros como Red Was puede ser igual o similar o diferente de otra revista, pero siempre hay que revisar lo que serían las normas para los autores de cómo se debe de redactar, ya sea entre paréntesis, corchetes o como superíndice. Pero siempre debe seguir un orden progresivo de cómo van apareciendo en el texto, ¿sí? Nunca repitan, o sea, se pasen, por ejemplo, nos ha llegado, y aquí no me deja mentir la doctora, nos han llegado trabajos que pasan porque ¿qué es lo que hacen? Copian de su tesis, lo pegan en la introducción, pero no le borraron las referencias. Entonces, de la 1 se pasan a la 15, de la 15 se pasan a la 3. Entonces, eso no es un orden lógico, cronológico. Las referencias se deben ir, ahora sí, anotando conforme van apareciendo en el texto. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Si la 1 se repite después de la 5, hay que poner el 1, no hay que ponerle 6. O sea, esos son de las cosas, de los detalles que a veces se pierden cuando están redactando un artículo. Entonces, hay que tener cuidado en esos detalles, de que sea un orden cronológico. Y tratar de que nuestro tema, el propósito de la investigación, esté bien delimitado dentro de la introducción. Una introducción no debe ser mayor, ahora sí, la mayoría de 2 cuartillas. Algunos dicen puede extenderse hasta 3 cuartillas, pero una introducción demasiado extensa denota no mucho dominio del tema. Entonces, se quieren extender demasiado y sin decir lo que podían decir en 2 cuartillas. La otra es que siempre hablen en tiempo presente. Por ejemplo, cuando presentan los material y métodos, generalmente me lo presentan en futuro, como lo hicieron por la tesis. O sea, lo único que hicieron fue hacer un copy-paste de material y métodos y llevárselo al artículo, y me están hablando en futuro, cuando realmente en material y método lo que debemos es todo lo que se hizo, no lo que se va a hacer como fue en la tesis. Hablar siempre en tiempo pasado. En cambio, en la introducción se habla en lo que hay ahorita, qué es lo que dice el cuerpo de conocimiento sobre el tema en particular del que estamos tratando, ¿sí? Entonces, hablen siempre de lo que hay y del por qué a ustedes les interesó o abordaron este tema, porque existe una laguna en este determinado aspecto y sobre eso es donde estamos desprendiendo el propósito o el objetivo de la investigación. Por esa laguna que existe en ese conocimiento de ese tema en general, es por eso que estamos planteando este proyecto. Eso es lo que delimita el problema de investigación, es lo que delimita la introducción de un trabajo de investigación, de un artículo que vamos a exponer o a enviar a una revista para publicación. Entonces, aquí están los requisitos o las reglas para una buena introducción, que es lo que le decía, exponer primero con toda claridad la naturaleza y el alcance del problema investigado, revisar las publicaciones pertinentes para que podamos orientar al lector. La lógica aquí, la lógica y la coherencia al momento de estar redactando es lo que nos va a hacer que podamos redactar una introducción adecuada y que sea de interés para el revisor. Y lo que le decía al final de la introducción, establecer cuál fue el propósito del trabajo. Y esto es lo que nosotros generalmente ponemos, vean. El propósito del presente estudio fue evaluar. Ahora,
Normalmente los americanos o los sajones hablan o personalizan mucho nuestro trabajo. We are o we may, hablan de, no, aquí nosotros generalmente no tratamos de no personalizar, hablamos del presente trabajo, del presente estudio o el trabajo que se realizó, pero nunca hablamos de nuestro, de nosotros, porque eso es un error también que tratamos de nosotros. Al momento de hacer la traducción va a aparecer como tal, ¿sí? Hablar de nosotros, porque generalmente es lo que solicita el formato de las revistas y la traducción al inglés, pero generalmente cuando lo estamos haciendo aquí en español, para nosotros los latinos, tratamos de no personalizar, porque el trabajo no es de, o sea, fue el trabajo que realizamos, pero no quiere decir que fue, que nosotros estamos participando directamente ahí en el, porque es nada más nosotros, eso se supone que es una generalización de todo lo que está sucediendo en el mundo sobre el tema que estamos investigando. Y como le decía, las citas bibliográficas, algunos lo pueden poner entre paréntesis, otros como superíndice, pero eso generalmente va a estar de acuerdo a lo que soliciten las normas para los autores de la revista. Como le decía, nosotros generalmente pedimos que las referencias vayan en formato de superíndice, ¿sí? Ahora, la redacción. Acuérdense que si ustedes ponen un párrafo demasiado largo en la introducción, es cansado para el lector. Generalmente párrafos breves. ¿Cuánto es lo que se conoce como párrafos adecuados o breves? 6 líneas. Máximo, ya queriendo ser un poquito extenso, se pueden ir a 8 líneas dentro de los formatos de 2 columnas para cuartillas, ¿sí? Pero no pongan párrafos demasiado que empiecen con la oración y terminen casi al final de la página con el mismo párrafo. No, No, y traten de también los partir. puntos, doctor, ¿se acuerda los puntos? No sé si también es algo que también los puntos de... Sí, la puntuación, de hecho, la puntuación, la parte donde está, entonces hay que cuidarlos todos, de tal manera que ustedes faciliten que el revisor, el lector, no se canse al momento de estar revisando su trabajo. Y a los editores, pues nos facilita mucho el momento de estar analizando esto. Y eso es lo que les decía, ven, fíjense nada más, aquí una introducción, véanse los párrafos, lo decía, 1, 2, 3, 4, 5, o sea, vean, y aquí vean, 1, 2, 3, 4, 5, y aquí empieza el otro, 1, 2, 3, 4, o sea, siempre traten de hacer párrafos cortos, no más de 6, 8 líneas, para que no se cansen, ¿sí? Vean este párrafo, 2, 4, 6, o sea, traten de ajustarse a eso. No traten de seguirse en la escritura como una prosa continua donde no termina nunca su redacción. Traten de acortar cada información, acórtenla en un solo párrafo. Y cada párrafo debe ir sustentado de preferencia con una referencia o una o más referencias. Puede ser, no se solicita que una sola, pueden ser 2, 3 o las referencias que ustedes coincidan en que esa información que están tratando de comunicar esté respaldada por esos trabajos de investigación publicados. ¿Sí? Igual lo mismo, aquí estamos hablando de lo mismo, la extensión de los párrafos. ¿Sí? Y vean, esta es una revista de salud y ciencia de la Sociedad Interamericana ¿sí? De Investigación Científica, entonces esto ellos lo piden de esa manera. Entonces, y así va a ir dependiendo de cada revista. Y siempre, como les decía, el propósito del estudio. El material y métodos. Aquí en este apartado, pues aquí, fíjense bien, a veces me ponen, se llevó a cabo un ensayo clínico controlado y le ponen prospectivo, comparativo, longitudinal. ¿Cuáles son las características de un ensayo clínico controlado? Me están poniendo la taxonomía del ensayo clínico controlado y el nombre. Y luego me ponen no ciego. Acuérdense que los no ciegos no me tienen que poner no ciego, es un estudio abierto, en los famosos open label o label, como le quieren llamar. Los open label, ustedes dicen, es un estudio abierto, no ciego. Pues claro que no es ciego, pues si me ponen que es abierto, pues no está cegado. Entonces, a veces hacen ese uso de palabras que no son las adecuadas para el trabajo. Entonces, hay que saber utilizar y repetir muchas cosas que se dan por hecho. Cuando usted me pone en ensayo clínico controlado, ¿qué digo yo? Yo como revisor, si usted me está poniendo eso, es un clinical trial, pues yo sé que es un estudio comparativo, aleatorizado, prospectivo, longitudinal. Eso yo ya lo sé, o sea, no me necesitan repetirlo después de haberme puesto ese detalle del diseño. En la población de estudio y al momento de redactar lo que es material, me lo ponen por apartados. Acuérdense que no, esta es la redacción de material y métodos y de todos los van de manera continua.
¿sí? No me pongan población de estudio, criterios de inclusión, y lo ponen así por separado, a veces por renglones separados, edad de 18 años, sexo femenino, más índice de masa, y así. No, eso se tiene que poner de palabras a palabras continuas. Y se recomienda, si se van a exponer a una revista internacional, siempre tienen que poner un flujograma en material y métodos, la figura 1, que debe estar de acuerdo, en el caso al consort, ¿sí? El consort es lo que le pide que el flujograma de su diseño esté bien delimitado en cada uno de los apartados que necesita. O bien, si es un estudio observacional, un estudio de cortes o un casos y controles, pues apegarse a los lineamientos de Stroh. Punto. Eso es lo que se requiere. Y eso, las guías esas ustedes las pueden encontrar en línea. Pero no me redacten un material y métodos así por párrafos separados y por interlineados que no llevan más que ocupar espacio, ¿sí? Siempre hay que tener a la mano que a los pacientes siempre, si es un ensayo clínico, y eso siempre hemos dicho que debe tener su registro, porque la mayoría de las revistas le piden, en el caso de los ensayos clínicos, si van a ponerlo a una revista internacional, aquí la doctora generalmente deben hacer o meterse a clinicaltrials.gov y registrar su proyecto, su ensayo clínico. Si no, ninguna revista internacional de alto impacto se lo va a aceptar si no tienen el registro de los clinicaltrials.gov o cualquier otro que registre ensayos clínicos. Lo podrán publicar en una revista nacional, mas nunca en una revista internacional, porque siempre le van a pedir o solicitar el número de registro de ese ensayo clínico. Entonces, eso lo tienen que cuidar bien. Que si su trabajo lo piensan enviar a una revista, ¿sí? Un ensayo clínico, los resultados de un ensayo clínico lo piensan mandar, siempre deben de tener ese número de registro. Siempre deben de tener y definir bien lo que están utilizando, definir las variables de interés primario, las variables de interés secundario y definir. No me pongan definición operacional de las variables, no me pongan lo que hicieron en la tesis, o sea, la tesis no es el trabajo de investigación. Aquí se analizó y ya lo cual fue definido como tal. No me pongan definición, o sea, no es necesario, ya sabe el revisor que conoce metodología y que al momento de ustedes definen lo que le llamaron. Por ejemplo, se le va a llamar sobrepeso, obesidad, el índice de masa corporal mayor de 30, punto. Así nada más. No, la definición operacional de sobrepeso y obesidad fue, no. Redáctenlo de prosa. O bien se analizó una población de mayores de 65 años que tuvieron, así de esos fueron sus criterios de selección de la población. Ahora se eliminaron, muchas de las veces se eliminaron 2 pacientes, pero nunca dijeron por qué. Siempre hay que poner ahí en material y métodos, si se eliminaron pacientes, digan por qué se eliminaron, cuáles fueron las causas durante el seguimiento. Y al final siempre hay que poner los análisis que se utilizaron para obtener los resultados del estudio de material y métodos. Sí, siempre seguimos con esto. Ahora, lo que le decía, aquí en material y métodos sí es factible que ustedes pongan el sitio donde se realizaron el trabajo de investigación. Ahí sí es importante que lo pongan pero muchas revistas al momento de que lo van a enviar a revisión por pares, se les pide que cuando menos lo oculten para que no se den cuenta de dónde se realizó el trabajo. Máxime si se va a enviar a algún revisor local o nacional que esté relacionado, que pueda conocer a los investigadores y pueda tener, o sea, o bien que se incline que se publique, o bien que tenga algo en contra de eso, que pueda haber un confrontamiento entre los autores. Por eso es que generalmente las revisiones se hacen cegadas. Nunca se mandan los autores y nunca se manda el lugar de dónde, para que no haya un sesgo en la revisión del trabajo. Entonces, aquí siempre hay que describir bien la estandarización de los métodos y de los procedimientos. Muchas veces se omiten eso, pero si alguien, por ejemplo, quiere llevar a cabo este trabajo, lo quiere hacer, ver si es reproducible, debe de utilizar los mismos métodos, los mismos instrumentos y en las mismas condiciones para ver si obtiene o no los mismos resultados. Entonces, eso es lo que uno tiene que poner, el qué, el cómo y el cuánto. Por ejemplo, si están utilizando algún fármaco, en qué dosis y por qué vía lo están administrando. Siempre porque puede ser que alguien quiera llevarlo a cabo y probar una dosis diferente y al momento de estar haciendo el análisis de la discusión, que sus resultados fueron diferentes, pero fueron diferentes no porque la población haya sido la misma, sino porque utilizaron diferentes dosis, ¿sí? En algo debe haber alguna discusión en ese sentido. Entonces, siempre hay que poner esos detalles, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de instrumentos, nosotros en este artículo utilizamos un manipulador que está patentado. Bueno, lo pusimos y pusimos el nombre de la patente.
Únicamente porque aquí sí, generalmente no se pide, para no hacer promoción a las marcas comerciales, se pide que nunca se pongan nombres comerciales, se ponga el nombre genérico. A menos de que no exista otra cosa, se debe de poner, o que estemos queriendo de probar eso, se pone la marca registrada del, ya sea del fármaco o del instrumento que estemos tratando de utilizar. Y siempre al final utilizarlo, o sea, o redactar lo que son, cómo se calculó el tamaño de muestra, cuál fue la potencia de la prueba, los tipos de análisis. Aquí siempre es importante, como le digo, porque a veces si algún revisor no está de acuerdo con los resultados, puede pedir la revisión por un estadístico, incluso, por ejemplo, lo que son British Medical Journal, Lancet, piden la base de datos, de tal manera que esas bases de datos a veces son enviadas a estadísticos para que las analicen con las pruebas utilizadas para ver si los resultados que se están exponiendo en el trabajo corresponden o no a lo que se está reportando. Entonces, hay que tener cuidado si es que pretenden enviar trabajos a revistas internacionales. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, vean, todo lo que se utiliza, el análisis estadística, el análisis de varianza, ¿sí? La prueba de Bonferroni para ajuste, etcétera. Tienen que poner todo y el paquete estadístico que se utilizó para hacer ese tipo de análisis. Entonces, aquí esto, lo de material y método le permite a otros autores, a otros investigadores tratar de reproducir la información que nosotros estamos. Si nosotros somos muy informativos en esta parte, es muy fácil de que otro autor pueda reproducir los resultados que nosotros estamos exponiendo. ¿Sí? Pero si aquí el revisor o el editor tienen dudas sobre la posibilidad de que los resultados no sean repetidos, o sea, no sean reproducibles, pues entonces lo más seguro es que el trabajo sea rechazado, ¿no? Si tiene alguna duda en lo que se está exponiendo en material y métodos. Y lo que le decía, no poner nombres comerciales, generalmente utilizar nombres genéricos o químicos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en este trabajo nosotros utilizamos una marca que era la única que existía y por eso le pusimos el nombre de la marca que estaban. Si lo ven acá en la parte del V-Log, que es una sutura que estaba apareciendo en el 2011, nosotros lo utilizamos y pusimos la marca de la sutura, ¿sí? Aparte del genérico, pusimos la parte de la marca, porque era la única que existía en el mercado, no había más. Entonces, la regla para escribir material y métodos debe darse suficiente información para que los experimentos puedan ser reproducidos por un colega competente, ¿no? No se deben incluir resultados porque a veces quieren meter resultados. No hay nada de resultados aquí. Es simplemente de cómo se hizo, qué fue lo que se hizo, ¿sí? Y en quiénes se hizo. Ahí es lo que se debe de escribir en la sección de material y métodos. ¿Sí? Igual, lo mismo que para la introducción, no hay que poner todo en una prosa continua, hay que poner apartado por apartado, la población, el sitio, del momento en que se llevó a cabo, los criterios de selección de la población, las variables que fueron analizadas, ¿sí? Los instrumentos y procedimientos que se llevaron a cabo, cómo se llevaron a cabo los análisis y el paquete estadístico utilizado. Eso es lo que se debe de llevar una buena sección de material y métodos. ¿Sí? Entonces aquí son errores, por ejemplo, de redacción inadecuada de material y métodos, ¿no? Entonces siempre igual, es lo mismo, tiene que ver con sintaxis, ¿sí? Con el orden de las palabras, cómo están colocadas las palabras para querer dar una frase, ¿sí? Entonces hay que cuidar esa parte. Y lo que les decía, siempre una buena prueba es dársela a leer esta sección o el trabajo completo, darle una copia a un colega que lo vea con otros ojos, unos ojos críticos que les pueda demostrar, no para que les eche porra ni los aplauda, sino para que pueda encontrar posibles errores en la redacción, ¿sí? Del trabajo que ustedes quieren mandar a publicar. Siempre es una buena táctica, dárselo a alguien, que un compañero, un colega que se los pueda leer y que vea si le va a encontrar o no algún detalle, algún error, en cualquier parte. Acuérdense que lo que les dije al inicio, no somos perfectos, somos perfectibles y por lo tanto todos nuestros trabajos pueden ser mejorables y qué mejor que la opinión de un externo que lo está viendo con ojos de crítico. ¿Sí? Eso es lo ideal. Y la sección de resultados, aquí generalmente hay que dar la información de lo que se quiso estudiar, no más, no menos. Y generalmente nuestra primera tabla, y como les digo siempre, porque la mayor parte de las veces obvian esta pequeña información.
las características generales de la población de estudio. Las características generales son lo que nos va a dar el estado basal de la población. Y si son, como le decía al inicio, 2 o más grupos, nos va a decir si esos grupos fueron o no comparables en su estado basal. Porque díganme, si al momento de que yo estoy leyendo las características generales de la población, veo que en un grupo la edad fue de 55 años y en otro grupo fue de 35, desde ahí, ¿qué digo yo como revisor? No, pues no, para empezar, los grupos no son comparables, ¿sí? Y por lo tanto, los resultados no son confiables, ¿sí? Desde el momento en que las poblaciones de 2 grupos son muy distintas, no hay comparación, ¿sí? Por lo tanto, ese trabajo va para atrás. O sea, desde ahí me doy cuenta. Pero si al momento de ver el análisis veo que la edad de los grupos fueron muy comparables, la distribución por sexo fueron similares, el estado basal, índice de masa corporal fueron similares al momento de hacer yo el análisis, ver los valores P, pues digo, ya sabes, así hay comparabilidad y me sigo viendo los resultados. Entonces, eso es lo que voy a analizar. Y ya después, vean esto, es lo primero que ponemos, características generales, y hacemos el análisis aquí de ver los valores P. Si los valores P en el estado basal, la mayoría son significativos, ¿qué decimos? Que los estado basal de las poblaciones o de los grupos de estudio no son comparables y por lo tanto, esos resultados no son confiables. ¿Sí? Aquí normalmente, vean, la única diferencia aquí fue el estado socioeconómico. Y eso generalmente cuando estamos comparando el índice de masa corporal normal, sobrepeso y obesidad. Pero en general la mayoría fueron, la técnica anestésica, por ejemplo, aquí fueron diferentes, pero ya si nos vamos, y la técnica de acceso. Entonces aquí vemos algunos detalles, pero me interesa verlo porque estaba comparando el impacto que pudiera tener la obesidad y el sobrepeso. Este es un estudio observacional, pues. Este no fue un ensayo clínico. Ese fue de todas las pacientes que operamos, que las seguimos, las dividimos por el índice de masa corporal en normales, sobrepeso y obesidad. Entonces ya veo, a ver, sí hubo diferencia en eso, pero generalmente la mayoría de las cosas fueron similares. Ok, el estado basal es comparable de las poblaciones de estudio. Entonces, esta sección es la más importante, ¿no? Y en ocasiones a veces se extrañan porque ponen una sección de resultados de media cuartilla, pero acuérdense que aparte de la media cuartilla tienen las tablas y figuras del estudio, entonces esos resultados se les va a prolongar. No se preocupen si es demasiado corta la redacción, únicamente se van a enfocar ustedes en lo que trataron de evaluar, o sea, la vamos a decir así, el propósito de ese estudio y las variables de interés primario y de secundario son las que van a resaltar aquí en la sección de resultados. Ahora, aquí vamos a decir otro aspecto que tienen que cuidar. No me redacten completamente los resultados, ¿sí? Y luego esos mismos resultados me los lleven a una tabla. Eso es de una duplicidad de información. Únicamente, si ustedes van a poner una tabla, resalten en la redacción de resultados, resalten los aspectos más importantes de esa tabla, pero no dupliquen toda la información que está en la tabla y me la redacten en la sección de resultados. Es una mala técnica esa, doctora. ¿Sí? Entonces, siempre, y no traten de buscar, y no traten de anticiparse al análisis, a la discusión. No, que hay resultados que estas diferencias fueron, no, eso va en la discusión, porque a veces se quieren anticipar a redactar que las diferencias, y quieren decir por qué ocurrieron esas diferencias en la sección de resultados. No, acuérdense que ese análisis de esos resultados se van a la discusión. Ustedes deben de analizar por qué encontraron esas diferencias, lo van a analizar en la discusión. ¿Por qué motivo y por qué consideran que pueden estarse presentando esas diferencias? Pero no en resultados. En resultados nunca lo deben de hacer. ¿Sí? Entonces, lo que le decía, la redundancia. ¿Sí? Ahora, eso de figuras y cuadros tampoco no traten de hacer porque a veces me hacen una figura y un cuadro. O sea, lo mismo que están poniendo en el cuadro, lo están queriendo. O sea, dos informaciones similares en dos gráficos distintos. Una gráfica y un cuadro. ¿Sí? No, tampoco no sé, o seleccionen, o deciden seleccionar una figura o seleccionar un cuadro o tabla, pero nunca los dos al mismo tiempo, con la misma información, ¿sí? Porque esos son de errores también que llegan en los trabajos que se envían a la revista, y eso no es correcto, ¿sí? Entonces, otra cosa de los errores que normalmente llegan, resulta, el cuadro 1 muestra con claridad, ¿sí? Claridad, no, eso déjense lo que lo veas, el resumen muéstralo y tampoco nosotros no muestra, o sea,
nosotros ponemos los resultados y queremos enviar al lector dónde se muestran esos resultados, hay que poner entre paréntesis si es una figura o es un cuadro o es una tabla. Tabla 1 y punto, entre paréntesis, pero no digan que estos resultados se muestran en la tabla 1. Generalmente al final de cada párrafo donde están describiendo algunos resultados, pongan dónde se encuentra esa información, y ya sea en una figura o en una tabla. ¿Sí? Luego la discusión, aquí es donde entra el ejercicio, ahora sí, del conocimiento. Esta es la parte más difícil, que la mayoría de los que están empezando en la redacción no hayan cómo empezar a escribirla. Generalmente yo les sugiero que empiecen por la parte, agarren uno de los aspectos que redactaron en la introducción y traten de empezar con eso, su discusión. Bueno, si es el impacto, por ejemplo, en este caso de alguno de los trabajos, el IMC, bueno, sabemos que la obesidad es una pandemia que está afectando al mundo en forma global. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, esto puede estar impactando en los resultados de pacientes. Y ahí se viene uno desglosando, pero primero trata de empezar por el problema que está abordando. Y de ahí se viene. Entonces, en esta población, y ya hablar de por qué en esta población encontramos diferencias entre el grupo de índice más, lo cual puede ser debido a que la población esta presenta estas características que la hacen que presenten mayor riesgo. O sea, ahí viene desglosando uno y es donde echa a andar el hámster de analizar desde el punto de vista, vamos a decir así, científico, del conocimiento previo que uno tiene para poder discutir del por qué o el por qué sí, el por qué no se encontraron esos resultados o no se encontraron esos resultados que uno esperaba encontrar. Es ahí donde entra el análisis. Entonces, las características son de una buena discusión, los principios, las relaciones entre las variables y los resultados. O sea, de eso que les estaba comentando, decir por qué sí, por qué no. Pero no me vuelvan a decir, no, que encontramos que la edad promedio del grupo este fue y del grupo 2, y no se trata de volver a redactar los resultados en la discusión. Digan de por qué fueron diferentes, no por qué, cuáles fueron los resultados que encontraron. O sea, traten de no recapitular lo que ya redactaron en resultados, ¿sí? Porque en ocasiones sí es bueno reafirmar con un valor de razón de momios o R o un valor P, pero nunca redacten completamente todos los resultados que obtuvieron y que redactaron en la sección de resultados, me lo vuelvan a repetir o lo vuelvan a repetir en la sección de la discusión. ¿Sí? Lo que le decía, las excepciones o las faltas de correlación, siempre hay que tratar, pero eso va a depender del conocimiento que ustedes tienen. O sea, aquí uno no les puede decir, ¿sabes qué? Tiene que ser, no, ese depende del conocimiento que ustedes tengan sobre el tema que están analizando. Ahora, aquí dice, no sea tímido. Sí, no, pero a veces uno puede no ser tímido, pero cuando un revisor está viendo que uno se va más allá de lo que uno puede, ya dice, pero ¿cómo supones eso? O sea, ¿en qué te basas para decir eso? Siempre debe tener un sustento. Siempre la discusión, y aquí me voy a detener en cuanto a las referencias bibliográficas. Generalmente dejamos, si van a ser 20 referencias lo que están pidiendo, 10 referencias las utilizamos para redactar la introducción y las otras 10 referencias las vamos a dejar para redactar la discusión. Eso no quiere decir ni me va a evitar que utilice referencias que yo mencioné en la introducción, que las pueda utilizar para también redactar mi discusión, pero generalmente eso sería una buena técnica, dejar las primeras 10 para hacer la introducción y las últimas 10 para hacer la discusión, ¿sí? Pero eso no les va a omitir que ustedes puedan utilizar su referencia de la introducción para que puedan fortalecer su discusión. Y al final, algunas revistas piden como un apartado, vamos a decir, la conclusión del estudio. Otros piden que al final, en conclusión, podemos afirmar o podemos decir que la relación que existe en estas dos variables fue de manera significativa por esto, punto, en un párrafo. ¿Sí? No traten de meter una discusión. Acabo de revisar un artículo y me ponen unas conclusiones prácticamente con todos los resultados, cuando en realidad nuestra conclusión debe ser o ir dirigida al objetivo del estudio. ¿Hay diferencias o no hay diferencias entre dos variables, o sea, entre dos tratamientos? ¿Sí? Y decir en un momento dado el por qué sí o el por qué no. Punto, hasta ahí podemos concluir. Tampoco tratar de decir que los resultados de esta investigación pueden ser extrapolados para implementar políticas de salud. Eso es un error frecuente también que me dicen.
O sea, que todos los resultados pueden ser utilizados para implementar políticas. No, eso es nada más. Acuérdense que no estamos generalizando, estamos tratando de hacer en un grupo una población y tratar en su posibilidad que pudiera necesitarse estudios más grandes, ¿sí? Para poder ir, porque no hemos analizado toda la población para decir que una política de salud que ya se implementó en una población abierta, que no está controlada, no lo podemos decir nosotros. Podemos utilizar que se puede sugerir el uso, más no que se puede utilizar como tal, ¿sí? Eso es lo que deben a veces en la... Y otra parte que se debe de poner a veces al final es las limitaciones que tiene el estudio. Muchos estudios de los que ustedes realizan pueden no haber logrado el tamaño de muestra deseado, o bien puede haber tenido limitaciones en que la población fue muy recargada a un solo grupo de estudio o a otra población de estudio. Entonces, esas limitaciones las tienes que exponer, decir cuál sería lo ideal para poder haber tenido unas conclusiones más sólidas o unos resultados más sólidos en esta investigación. Siempre hay que hablar de limitaciones del estudio, ¿sí? No vamos a hablar así pero siempre cualquier estudio tiene ciertas limitaciones y esas limitaciones uno las tiene que identificar y tratar de exponerlas al final de la discusión. ¿Sí? Entonces eso es para la parte para hablar de una más de la discusión. Bueno. Entonces, ya nada más para terminar. Las relaciones entre los hechos, eso es lo que trata la discusión. La finalidad principal es mostrar las relaciones existentes entre los hechos observados, decir el por qué se observaron esas diferencias o no, el por qué se mostró o se demostró ese resultado y ver si no se pudo lograr lo que nosotros, por qué no se pudo lograr. Eso es lo que tiene uno que decir en la discusión. Por ejemplo, esta del estrógeno, que me voy a detener aquí porque se lo voy a poner. Si yo sé el mecanismo de cómo actúan los estrógenos cuando son aplicados por vía vaginal y sé que lo estoy utilizando para mejorar la cicatrización, yo debo de poner si realmente el estrógeno fue benéfico para disminuir la distensión de cúpula vaginal, yo debo decir que ese efecto puede ser debido al efecto que el estrógeno tiene sobre las células para la síntesis de colágena que van a fortalecer o reforzar el proceso de cicatrización a nivel de la cúpula vaginal, ¿sí? Si encontré diferencias entre un grupo que no le di estrógeno y otro grupo que sí le di estrógeno. Entonces, esos son los aspectos que uno tiene que analizar y decir el por qué sí se debieron esas diferencias. Y fue ese aspecto el que me llevó a que estas pacientes presentaran un menor riesgo de... Entonces, y al final, pues, puedo decir que el estrógeno vaginal reduce el riesgo de dehiscencia vaginal en pacientes que son sometidas a una histerectomía total por laparoscopía. Punto. Eso es lo más que puedo concluir en el estudio, porque ese fue mi objetivo, ver las diferencias, si existían o no diferencias entre la frecuencia de dehiscencia cúpula vaginal entre pacientes que reciben o no estrógeno tópico por vía vaginal. No me voy a decir que esto puede ser mejorado e implementarlo en otro tipo. No puedo irme más allá porque eso fue lo que yo me propuse analizar o estudiar. Entonces, y aquí la utilidad y las limitaciones, como les decía, siempre hay que ver las limitaciones del estudio. No extrapolar los resultados, y es lo que le decía, no extrapolarlo más allá de lo del ámbito de trabajo de donde se llevó a cabo el estudio, no poner lo que esto pudiera ser utilizado para implementar políticas de salud. No llegamos hasta allá nosotros, ¿sí? Y aquí me voy a detener. Las referencias es un gran problema, pero eso ya lo debe de haber. Ya lo vimos. Sí, la referencia ya lo hemos visto con la doctora Perla. Pero siempre es un error y eso, sí. Aquí nomás lo voy a decir, es un error. Y es un error y no tiene por qué haberlo. O sea, el sistema Vancouver, que es el que nosotros utilizamos, que es el que propone el Comité Internacional de Revistas Biomédicas, es muy sencillo y la mera verdad que si no nos basamos en eso, lo único que tenemos que conocer son los títulos cortos de las revistas que estamos citando y es el principal error que tenemos. No conocen, ¿sí? Y no lo conocemos la mayoría, pero hay una base que se llama PubMed o la Librería Nacional de Estados Unidos, donde viene todo lo de las revistas y se los voy a poner aquí nada más para que lo vean cómo lo pueden analizar y los van a encontrar todos los títulos cortos. Ahí, o bien, que es el JCR, también tiene los títulos cortos de las revistas. Esos son los títulos cortos de la mayoría. Pero ¿qué pasa? Ponen el título American Journal of Obstetrics and Gynecology, ¿sí? Ponen American of Radiology, en vez de poner AM, Radiol, o sea, ponen todo, pues, o sea, no. O sea, hay que conocerlo, porque eso es lo que permite una buena citación, o sea, la buena redacción de las citas bibliográficas está en eso.
Y eso, acuérdense que utilizamos, nosotros generalmente utilizamos ese sistema. Está el otro, el APA, que son pocos revistas que utilizan el sistema APA, que es la citación por orden alfabético, con el nombre del autor, el año y ya el título y el volumen y el número donde se encuentra y las páginas del artículo. Nosotros utilizamos este sistema y este sistema es muy sencillo, es cuestión de... Y otra de las cosas que dentro de las referencias son muy dados a utilizar muchas referencias de libros. Los de los libros hay que dejarlos cuando no existan más información o que no puedan buscar información y utilicen, o menos de que sean libros clásicos y que no exista esa información en otros trabajos, entonces citar libros. Pero de preferencia traten de utilizar como referencias la mayoría artículos de revistas biomédicas, más que de libros. Yo eso sí y como le decía, que la antigüedad de la revista no sean mayores de 5 años, de preferencia, a menos de que exista un artículo clásico que sea o que merezca ser citado, entonces sí, pero que esto no sea más del 50% de sus referencias, o sea, quiere decir que esto es una información que no está actualizada o no se actualizaron ustedes. Si encontraron la primera información que agarraron, que encontraron fue la que tomaron. Muchas gracias, doctor. Doctora, termino. Increíble, la verdad es una verdadera joya. Yo creo que con eso ya resumimos 2 semanas de trabajo que tenemos en el INASP, que estamos haciendo el curso, y la verdad es que me dan ganas de publicarlo en todos los medios, No, porque la doctora, verdad esta muchas gracias. información No. es como para que la tuviera cualquier persona que tiene en mente escribir un artículo científico. No, Estamos tomando en cuenta el INAS, estamos tomando en cuenta también un libro que hizo la doctora, no sé si la ubica, la doctora Ana Contreras, que también hizo un curso de redacción científica. Y la verdad, en esta hora y media que estuvimos con usted, yo creo que sabemos perfectamente lo que se espera de una redacción de artículo científico, con todos los errores que siempre hacemos cuando empezamos a escribir artículos científicos. La verdad está increíble, doctor. Muchísimas gracias. Me encantó. No, gracias a usted, doctora, y gracias a todos por haberme escuchado, ¿no? Les agradezco, espero que les haya quedado algo de esto y que lo puedan utilizar. La mera verdad es que el conocimiento, como le digo, está disponible. Las pláticas a mí no siempre las tengo ahí para la utilidad que pueda tener para el que las quiera utilizar. Ahora sí, vamos a decir, la utilidad que le quieran dar, ahí está la información. No, muchísimas Y como gracias. siempre, y ahí estamos en la revista, cualquier trabajo, cualquier cosa, y pónganse, hombre, sí le podemos regresar trabajo, pero siempre se lo vamos a regresar de la mejor manera, siempre haciendo las mejores sugerencias para que puedan publicar. Y la revista está para todos, está para fortalecernos. Casos clínicos, ahorita de hecho nos gustaría que nos mandaran más, de hecho casos clínicos es lo que ahorita nos gustaría que si alguno de ustedes que está aquí, que está escuchándonos y los que nos van a escuchar de forma sincrónica, pues los convocamos ustedes, avéntense al ruedo con un caso clínico y los esperamos con mucho gusto. Ahorita una convocatoria, ya ven. Porque como le dije, doctor, esto a diferencia de todos los años que hemos sufrido con el diplomado, este es un grupo de doctores que realmente sí están interesados en este tema y eso usted sabe que también es algo que se agradece y es algo que se disfruta y por eso lo hacemos con tanta motivación. No, adelante, doctora. Y yo la felicito a usted, la mera verdad, doctora, el esfuerzo. Parece que hemos platicado mucho y tratar de introducir vamos a decir, al gremio médico y empezar desde residentes a hacer esto, yo creo, de pasantes, estudiantes, yo creo que es una gran ventaja que muchos de nosotros nunca la tuvimos. La mera verdad, como le digo, aquí en el 94 vino el doctor Luis Velázquez John con su librito, darnos un curso de un solo día y a ver, y pues no, y un solo día y de 2 o 3 horas y punto hasta ahí nada más. Yo creo que si tienen la manera y estar escuchando y dándole esto y el apoyo que tienen con ustedes, la mera verdad es que la felicito, la mera verdad, doctora, porque esto hace mucho que yo lo quería hacer y usted ahorita ha venido a sentar más las bases de esto. No, sí, a veces los chicos no ven todo lo que implica, pero yo le puedo decir que a veces, digo, no porque estemos aquí usted y yo y todo, a veces se van al IMSS, se van al centro médico, se van a la raza, se van a institutos nacionales y se quedan, ay, ¿por qué no me dan curso de diplomado? ¿Por qué no me dan redacción? ¿Y por qué no me dan nada? Y pues es que en ningún lado dan nada, o sea, es que no saben ellos, pero ahorita hasta la fecha a una alumna mía le tuve que dar acceso al diplomado otra vez porque me dice que aquí no me dan nada.
Yo vi el Centro Médico de Occidente, pensé que me iban a dar cosas, nadie me da nada, nadie me explica nada. Y así están muchos de los hospitales, desafortunadamente, que pues es que esto es amor al arte, es filantropía pura con el fin de mejorar tanto la investigación de Sinaloa, del centro, de ustedes, y porque muchas veces ustedes mismos son nuestros propios autores, ¿no? Hecho de mejor manera. Entonces yo la verdad los invito, como les dije, casos clínicos, y esta práctica pues es verdaderamente magistral. No, no, muchas Muchas gracias, gracias, doctor. doctor. Estamos a la orden. Cualquier cosa ya saben, muchachos, ¿eh? Muy bien, Todos. pues ánimo a todos y pues a trabajar la siguiente semana, que sigue fuerte en Ok, el gimnasio. buenas tardes, doctora, ¿eh? Muchas Ánimo a gracias. Hasta todos. luego. Nos vemos. Hasta Cualquier luego, cosa en el bye. foro ahí me preguntan, cualquier cosa o en el chat, ¿sale? Nos vemos. Bye. Vale.